Qué bueno estar en la casa del Señor en este día tan especial, recordando la Navidad, recordando el nacimiento del Señor. Gracias, chicos, por todo lo que ustedes hicieron y los maestros también, que les acompañaron, les enseñaron y estuvieron con ustedes todo el tiempo. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Lucas, en el capítulo 2. Usted tiene esa porción de las Escrituras allí en el tríptico de esta mañana. También lo pusimos ahí, así que lo tiene ahí el pasaje. Y la meditación de esta mañana es como aparece allí en la pantalla: Navidad, una marca imborrable en la historia. Mientras meditaba en esto, para traer el tema esta mañana, y leyendo un poco sobre todo lo que hay escrito sobre la Navidad y lo que la Biblia dice también, pensé en me pareció un título muy acertado para pensar en esta mañana sobre la Navidad. Una marca indeleble, una marca que no se puede borrar en la historia del mundo. Había un pastor cristiano en el tiempo de la Rusia comunista. Él escribió un libro, Richard Wurmbrand, y él iba con otros comunistas en el tren y le dice, él estaba hablándole de su fe en Jesús, y le dice: mira, el diario comunista está hablando de la existencia de Dios. No puede ser, nosotros somos comunistas, ateos. Todos los días el diario comunista está hablando de la existencia de Dios. No puede ser, decían los comunistas. No puede ser. Sí, dice, todos los días. ¿Dónde? Entonces empezó a mirar. ¿Qué día es hoy? Y miraban la fecha. Tal fecha. ¿Usted sabe por qué tiene esa fecha? Porque nació Jesús en el inicio. El diario comunista no podía negar la existencia de Jesús y no podía negar la primera Navidad. Hoy en el mundo, todo el mundo utiliza el calendario gregoriano, todo el mundo reconoce y estamos en el año 2018. ¿Por qué? Porque nació Jesús y a partir de allí se cuenta la historia. Pero hay algo más que quiero contar esta mañana que resulta interesante en la palabra de Dios. En verdad, en esta época del año, como sucede todos los años, nosotros tenemos muchas tareas importantes para realizar, cierres del año, se cierran muchas cosas en el año, después de las vacaciones se comienzan nuevamente, y así todos los años, ¿no? Llega el momento de vacaciones, el momento de visitar, el momento de recibir visitas, pero hay algo que no debemos perder. La Navidad es conocer a Jesús. Navidad es una oportunidad para conocer más a nuestro Dios, conocer más a Jesús. En el libro de los Hechos, en el capítulo 3, verso 24, cuando Pedro está predicando y está hablando allí a aquel hombre que venía, estaba cojo, rengo, y él habla a toda la gente porque nadie entendía lo que estaba pasando, y este milagro que Pedro había hecho en el nombre del Señor. Y Pedro en su alocución dice muchas cosas muy interesantes, y yo voy a hacer referencia a algunas esta mañana, y también en el verso 3:24, que aparece allí en la pantalla, usted lo ve, dice: porque todos los profetas a partir de Samuel han hablado de estos días y lo han anunciado. Todos los profetas hablaron de estos días y lo anunciaron. Vamos a ver que suceden cosas interesantes en la Navidad y la visión que tienen los primeros discípulos, los apóstoles, acerca de este hecho de la Navidad, que es muy diferente al que nosotros tenemos. Nosotros pensamos en la Navidad, fiesta. ¿La verdad? Navidad, fiesta. Es así. En resumen, ¿no? Si lo queremos resumir.
Para ellos la Navidad tenía otro significado, que vamos a ir viendo y descubriéndolo ahora, ¿no? En realidad, Navidad para nuestros antepasados, para los que nos precedieron, para ellos la Navidad era el cumplimiento de las promesas de Dios, era el principio del fin de los tiempos. La Navidad era el fin de un tiempo y el principio de otro tiempo. Observen ustedes en 1 Corintios 10:11, cuando el apóstol Pablo está hablando allí de un tema muy interesante respecto a Israel como ejemplo, y dice, todo esto le sucedió como ejemplo para nosotros. Usted lo puede leer en los versículos anteriores, todo lo que Israel padeció, pasó. Dice, y quedó escrito como advertencia para nosotros los que vivimos en los últimos tiempos. Me llamó la atención y me quiero detener en esta parte. Para nosotros los que vivimos en los últimos tiempos. ¿Cuándo fue escrito eso? Hace 1900 años, un poco más, hace años atrás. ¿Cuál era la visión? Pablo estaba diciendo, nosotros vivimos en los últimos tiempos. Bueno, pero pasaron 2000 años y no pasó nada. ¿Estaba equivocado Pablo? No, no estaba equivocado. Lo que pasa es que ellos tenían otra concepción de lo que es la Navidad. Era el último tiempo anunciado por los profetas. Los profetas anunciaron la venida de Cristo, anunciaron la venida del Mesías, y esa venida se cumplió. Eso se cumplió. Entonces ellos estaban viviendo los últimos tiempos de todo el anuncio que habían hecho los profetas a través de tantos años en el Antiguo Testamento. Por eso el autor de Hebreos después dice en capítulo 1, verso 2, en estos días finales, otra vez, miren, en estos días finales, como que si estuviéramos ya en el fin de los tiempos, en estos días finales nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y mediante el cual hizo el universo. En estos días finales. ¿Por qué finales? Eran los días finales del cumplimiento de la palabra de Dios, de las promesas de Dios. Podemos decir que de alguna forma el mundo está dividido antes de Cristo, después de Cristo. Antes era un tiempo de promesas y ahora es un tiempo de cumplimiento de promesas. Las promesas que Dios hizo se cumplieron en la persona de Jesús en la Navidad. Dios nos ha hablado y Él lo sigue haciendo a través de su Hijo desde la primera Navidad hasta ahora y hasta el fin de los tiempos también. Las promesas que Dios ha dado y se han cumplido todas las promesas y aún faltan otras para cumplir. Pero miren, la resurrección de Cristo se ha cumplido, el perdón de los pecados en la cruz, la seguridad de la salvación, la esperanza de la vida eterna, la venida del Espíritu Santo, la iglesia, las misiones globales, el Nuevo Testamento, una relación íntima y personal con Dios, el tiempo de oración con Dios. Todo esto se ha cumplido y se sigue cumpliendo y está a nuestro alcance vivirlo. ¿Por qué? Porque Jesús vino en esa primera Navidad. Entonces Navidad es el cumplimiento de las promesas de Dios. Por eso la Navidad es una marca indeleble o imborrable en la historia. Aún quedan promesas por cumplir, seguramente. Y quedan, y confiamos en estas promesas, las creemos y tenemos nuestra esperanza en ellas. La segunda venida de Cristo, la resurrección de los muertos, el fin del pecado, la glorificación de los creyentes, el juicio de los incrédulos, la presencia de Cristo, los cielos nuevos y la tierra nueva y mucho más. La Navidad marcó la historia con una marca imborrable e innegable. La Navidad es el cumplimiento de las promesas de Dios y es el anuncio de nuevas promesas hacia adelante. Navidad es el principio de una nueva historia, como está señalado allí. Dios cumple sus promesas, hechas por medio de los profetas. Las promesas de Dios son un compromiso para Dios. Las promesas de Dios son un compromiso. Cuando Dios promete, se compromete y cumple sus promesas. La segunda venida de Cristo
ha sido anunciada por los ángeles. La primera venida del Señor, cuando Él nació, los ángeles fueron los que dieron el anuncio, como lo vimos aquí los niños representar. El primer anuncio a María fue hecho por un ángel. El anuncio a los pastores fueron hechos por multitudes de ángeles, que Cristo había nacido. Ahora el anuncio de que Cristo va a volver otra vez es hecho por ángeles. Allí en la palabra de Dios en Hechos capítulo 1, verso 8, dice que los ángeles fueron los que anunciaron la segunda venida. Así como ustedes ven ir al Señor a los cielos, ascender a los cielos, así volverá el Señor nuevamente. Le dijeron, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ustedes han visto irse al cielo vendrá de la misma manera que lo vieron desaparecer. Los ángeles anuncian de vuelta el retorno del Señor. Por eso, Navidad es el principio de una nueva historia. Navidad es el principio de una nueva historia para la humanidad, para este mundo. Dios no ha perdido el control del mundo. Por más que el mundo vaya donde va y hay poderes y gente muy poderosa que pretende tener el dominio y el control de este mundo, y todo parece hablar de una globalización y todo parece hablar de un gobierno central y todo apunta a eso, pero sin embargo Dios no perdió el control del dominio del mundo. Dios sigue siendo Dios, Dios sigue siendo el Rey, Dios sigue siendo el Señor. Mire lo que dice en Hechos 3:24. Porque todos los profetas, a partir de Samuel, han hablado de estos días y los han anunciado. Todos los profetas han hablado de estos días. ¿De cuál días? De esos que ellos estaban viviendo. Y ellos decían, es el tiempo final. Pero los ángeles dicen, no, todavía hay otro tiempo más adelante. Es interesante esto. El autor de Hebreos dice esto en el final de los tiempos. Aparece el texto allí en la pantalla, Hebreos 9:26. ¿A qué se refiere? En el contexto de este pasaje bíblico hace referencia a Jesús desde su nacimiento. Jesús vino para ser el Salvador. Los autores del Nuevo Testamento pensaban que estaban en el final de los tiempos. De alguna manera era así. Para los profetas que habían hablado de Jesús, el tiempo se había cumplido. Cristo había venido. Cristo nació. El ungido de Dios vino. Dios vino. El reino de los cielos se ha acercado. Era el mensaje que Jesús anunciaba vez tras vez. La salvación ha llegado. Dios con nosotros, Emmanuel. Todo estaba anunciando. Jesús vino. Dios está con nosotros. En Hebreos 9:26 dice de esta manera. Si así fuera, Cristo habría tenido que morir muchas veces desde la creación del mundo, pero ahora al final de los tiempos se presentó, y dice allí, una sola vez y para siempre. Pero noten ustedes, el autor de Hebreos dice, ahora al final de los tiempos. Otra vez, el énfasis de los autores del Nuevo Testamento. Estamos viviendo el final de los tiempos, del tiempo anunciado por los profetas. Pero el tiempo de Dios comenzó allí, comenzó un nuevo tiempo, el tiempo del fin. Y dice acá, se presentó una sola vez y para siempre y se ofreció a sí mismo como sacrificio para quitar el pecado. Ese es Jesús, ese es Dios que le envió. Ahora, como decían los antiguos al final de los tiempos, Jesús vino para quitar el pecado del hombre, una vez y para siempre. Pablo, como pastor de la iglesia de Corinto, anima a los hermanos diciendo, el Señor viene. En 1 Corintios 16:22 dice, si alguno no ama al Señor, quede bajo maldición, ¿no? Sea anatema. Pero dice, Maranata,
Maranata quiere decir el Señor viene. Jesús viene, era la palabra que usaban los antiguos creyentes, el Señor viene. Ellos tenían esa convicción de que estaban viviendo ese tiempo final y el Señor venía. Pero Dios tiene otros planes y los planes de Dios son estos. Los planes de Dios es que Jesucristo viene otra vez, viene a buscar a los suyos, viene a buscar a la iglesia. Pero mientras tanto la iglesia tiene una tarea, predicar la palabra del Señor hasta que el día del Señor se cumpla. ¿Cuándo es el día del Señor? No sabemos. ¿Cuándo comenzó el día del Señor? En Belén. Cuando el Señor vino, ahí comenzó a arrancar, por así decirlo, de alguna forma metafórica, el reloj de Dios comenzó a funcionar en este tiempo y Él va a decir cuándo es el fin. Y el Señor viene a buscar a los suyos, a traer juicio sobre las naciones, juicio sobre las personas también. ¿Por qué? Porque Él es Dios, porque Él es Rey. En segundo lugar, lo que quería hablar es que Navidad es el principio de una nueva relación con Dios. Navidad es el principio de una nueva relación con Dios. Es a partir del nacimiento de Cristo que la puerta de la salvación se abre. Cristo es la puerta de la salvación. Él es el camino de vida. Él es el pan verdadero que alimenta el alma. Él es la luz que alumbra a los que están en confusión. Él es la verdad en quien podemos confiar. Él es el Señor, Él es Dios. Navidad es el principio de una nueva relación con Dios. Ahora las personas podemos llegar a tener una nueva relación con Dios. ¿Por qué? Porque Cristo lo hizo posible. Y Navidad habla de eso. Es una nueva relación que transforma vidas. Es una nueva relación que cambia vidas. Es una nueva relación que lleva a la vida eterna. Y todo esto es a partir del momento en que la persona tiene un encuentro personal con Jesucristo. Dice en Juan 5:24, de cierto les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no será condenado, sino que ha pasado de muerte a vida. Jesús decía, de cierto les digo, es como afirmando lo que estoy diciendo, es un sello de seguridad. El que oye mi palabra y cree al que me envió. Está uniendo el mensaje de Dios, porque ellos hacían referencia al Antiguo Testamento, al Antiguo Pacto, a lo que los profetas habían dicho. Entonces Él hace referencia a esto, está apelando a lo antiguo, dice, si creen al que me envió, pero oyen mi palabra, me escuchan a mí, entonces tiene vida eterna y no será condenado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Esta es la noticia más esperada y esto es el Evangelio. El Evangelio es justamente esto, una buena noticia. Dios tiene buena noticia para nosotros, para todos nosotros, para toda la humanidad. Para todos, Dios tiene una buena noticia. La buena noticia es que hay salvación. ¿Por qué hay salvación? Porque el hombre está perdido. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, dice la palabra de Dios. El pecado nos separa de Dios, nos destituye, nos inhibe entrar en la presencia de Dios, nos aleja de lo mejor que Dios tiene para nosotros, nos impide alcanzar lo mejor de Dios para nuestras vidas. El pecado nos impide alcanzar lo mejor para nuestras vidas, en lo personal, en lo familiar, porque el pecado no valida la obra de Dios, impide la obra de Dios. Y Dios, sabiendo esto, Él envía a Jesucristo a morir en la cruz del Calvario, a nacer en Belén, a morir en la cruz del Calvario, para que nosotros tengamos salvación y vida eterna. En Lucas 2:7 dice, y allí tuvo a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el albergue. Ahí está el pasaje que usted le invité a abrir la Biblia al principio, si lo tiene todavía allí el pasaje. Usted vio que sucedió que había un censo y el censo en aquel tiempo no se hacía como ahora. La gente tenía que trasladarse
a su país, su ciudad de origen. Y entonces José, como era descendiente de David, era descendiente de rey José, el padre de Jesús. Y él fue a Belén, donde era la ciudad de David, y allí tenían que cumplir con todas los reglamentos y con todas las demandas del imperio, pero no había lugar para ellos. Y Lucas, que nos muestra a Jesucristo como el hombre perfecto, como el hombre completo, como el hombre perfecto, el hombre que se identifica con nosotros, pone estos detalles muy humanos, muy cerca a nosotros, cuando él dice: y dio a luz a su primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. No había lugar para ellos en el albergue. No suena más conocido, ¿verdad? Porque nosotros alquilamos albergues para estar, no alquilamos mesones ni pesebres. Pero no había lugar en el albergue para ellos, en el mesón, no había lugar. El pesebre fue su hogar al nacer. Y Lucas lo señala, es el único que señala este detalle, y lo señala porque es una actitud que los hombres tuvieron. En el Evangelio de Lucas, como dije, se ve a Jesús como hombre, y vez tras vez se lo ve a los hombres reaccionando con esta misma actitud: indiferencia, apatía, rechazo, ¿no? Esto mismo que ocurrió con el niño, un pequeño bebé recién nacido, de apenas horas de nacer, ya estaba siendo rechazado. Ya estaba siendo rechazado. Seguramente el pasaje bíblico repite varias veces: y María guardaba todas estas cosas en su corazón. Habrá guardado esto también en su corazón. Ahora, aun cuando mucha gente le rechazó, cuando mucha gente estuvo indiferente con él, pero mucha gente también le siguió y mucha gente llegó a confiar en él. Una gran declaración de un hombre que marcó la historia también en la vida cristiana y en la iglesia de Cristo fue Pedro. Y Pedro dijo: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios. ¿A quién iremos? ¿A dónde vamos a ir? Esa es una declaración de fe. Eso es una declaración de fe. Podemos decir que es una declaración donde Pedro acepta a Jesucristo como el Señor de su vida. Con sus palabras, él está diciendo: Señor, ¿a dónde voy a ir? Cuando muchos decían: después te oiremos. Después te oiremos. No tenemos tiempo. Mañana, después, en otro momento, tengo mucho que hacer. Estoy muy ocupado. Tengo que ir a probar los animales. Un montón de excusas. Un montón de excusas le presentaron a Jesús. Pero cuando no hay excusas y cuando uno se presente delante de Él, reconociendo quién es Jesús, cambia la historia. Por eso, Navidad es una oportunidad para conocer a Jesús y cambiar tu propia historia. Hoy puedes dejar a Jesús entrar en tu corazón, reconocer que lo necesitas. Él es la llave que abre la puerta. Él es la llave que abre la puerta al cielo. Y reconocer que lo necesitas es la llave que abre tu corazón para que Él entre. Entrega tu vida a Jesús. Hay un pasaje en Hechos 3:19, quiero terminar con este, y cuando Pedro estaba hablándole a la gente en aquel tiempo, dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Arrepiéntanse y conviértanse,
para que sean borrados vuestros pecados. Esta es la llave que abre, que deja que Jesucristo entre. La llave que abre el corazón es arrepentirse, reconocer, es decir, Señor, yo he pecado, yo te necesito. Entonces hay un cambio. Jesús ya hizo su parte, Él murió en la cruz por ti y por mí, y Él es nuestro Salvador. ¿Quién esta mañana va a abrir la puerta de su corazón y va a decir, Señor, cambia mi vida? Señor, entrego mi corazón a ti, para que comiences en mí una nueva historia, para que comiences en mí una nueva vida, para que comiences en mí una nueva relación. Quiero tener una nueva relación contigo, Señor. Quizás la relación que usted ha tenido con el Señor siempre ha sido de ir y pedir. Es lo primero. Usted se ha acercado al Señor y ha pedido, y todos en algún momento hemos pedido algo. Generalmente lo que más, el común denominador, vamos a Dios y le pedimos porque estamos enfermos o porque hay alguien enfermo. Y buscamos a Dios por eso. Pero piensen esto, Navidad es el principio, es una oportunidad de una nueva relación con Dios, una relación más profunda, una relación más personal, una relación más íntima, una relación que le lleva a usted a conocer a Dios y disfrutar de la presencia de Dios en su vida. Mucha gente se acerca a Dios pidiéndole lo que necesita. La invitación que le hago en esta mañana y que le hace la palabra de Dios es que usted le pida a Dios perdón por sus pecados. Perdón por sus pecados. No por sanidad de otros, ni por sanidad de sí mismo. Perdón por sus pecados. Y dígale, Señor, yo he pecado. Y usted me va a decir, pero yo soy una persona buena, no he pecado. La verdad que no me acuerdo cuándo fue la última vez que pequé. Bueno, yo le puedo decir, usted tiene muy mala memoria. Muy mala memoria. Muy mala memoria. Hoy es el 23 de diciembre. ¿Qué hizo el 23 de diciembre del año pasado a las 11 de la mañana? ¿Usted se acuerda? Yo no me acuerdo. Sinceramente no me acuerdo. No sé si era domingo o era lunes. Puedo sacar la cuenta, capaz que era lunes. ¿Qué hice? No sé. ¿Usted no se acuerda? ¿Se da cuenta que tiene mala memoria? Ah, no, yo no tengo mala memoria, me acuerdo de todos los números de teléfono. Ah, pero no se acuerda que hizo el 23 de diciembre a las 11 de la mañana el año pasado. Usted tiene mala memoria, yo también la tengo. Pero ¿sabe una cosa? Dios no tiene mala memoria. Dios sabe dónde usted estuvo el 23 de diciembre a las 11 de la mañana el año pasado. Dios conoce el corazón y Dios conoce el pecado que hay en su corazón. Y si usted dice que usted no tiene pecado, entonces ya tiene un pecado, porque está mintiendo. Ya está mintiendo. ¿Sí? ¿Está? ¿Qué vamos a hacer? La invitación es a una nueva relación con Dios. Navidad es una nueva relación con Dios. No nos escondamos más. Seamos honestos. Usted quiere hacer que Dios haga un cambio en su vida, sea honesto con Dios, sea franco, sea sincero. Abra su corazón y dígale, Señor, yo te necesito. Ven a mi vida, perdóname. Señor, me entrego y me rindo. Sé mi Señor y mi Salvador. Y si usted lo hace, Dios le va a perdonar y Dios va a entrar en su corazón y va a ser su Salvador. Pedro dijo esto, así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Qué bueno, quiero los tiempos de refrigerio, pues la condición es arrepentirse y dejar a Jesús entrar en su corazón. Navidad es un hecho imborrable en la historia. Navidad es el principio de una nueva relación con Dios.
y Dios quiere entrar en su corazón. Pero Él es muy caballero, solamente lo va a hacer si usted le da permiso. Si usted le da permiso, el Señor va a entrar en su corazón. Vamos a orar en esta mañana y cada uno de nosotros ahí donde estamos, le vamos a decir: Señor, te necesito. Entra en mi corazón. Sé mi Salvador personal. Me arrepiento de mis pecados y me entrego a ti. Decíselo al Señor. Y Dios, que cumple sus promesas, cuando Él promete, se compromete, va a venir a tu vida y te va a dar salvación y te va a dar perdón y una esperanza y una vida nueva. Señor, gracias en esta mañana por todo lo que nos has permitido vivir en este poco tiempo juntos. Pero gracias por tu palabra, Señor. Y gracias, oh Dios, porque tú eres un Dios de esperanza, un Dios de perdón. Viniste a este mundo, Señor, para perdonarnos, para morir en la cruz, para ser el Salvador y para darnos esperanza. Gracias, Dios. Señor, te amamos a ti, Señor, te amamos, oh Dios. Y te ruego por todas aquellas personas que en esta mañana aún no han tenido un encuentro personal contigo. Señor, toca el corazón y mueve al arrepentimiento, Señor. Tú eres el único que tiene palabra de vida eterna. Tú eres el único que puedes traer paz al corazón. Tú eres el único que puedes remediar los líos del andar de la vida, Señor. Tú eres el único, porque tú eres Dios. Y nos inclinamos delante de ti, nuestro Dios. Gracias, Señor. Gracias, oh Dios, porque nos amas y tienes preparado para nosotros una vida mejor, oh Dios. Seguí trabajando en nuestras vidas, Señor, obrando en cada uno de nosotros. Que esta Navidad sea un tiempo de encuentro contigo y un mejor acercamiento a ti, Señor. Una relación más profunda, más íntima, más personal. Gracias, oh Dios, porque tú eres el Señor y tú eres Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Yo le animo y le aliento, si usted ha tomado una decisión esta mañana, que después lo haga saber a alguno de los ancianos de la iglesia, conmigo, alguno de los hermanos, quien le trajo, quien invitó. Queremos conocerle, queremos animarle a que usted siga creciendo y viviendo para Dios. Que Dios les bendiga.